Muy buenas a todos. Vamos a iniciar con la actividad 2, integradora 2 de la semana 1, del módulo 4 de la prepa en línea CEP, que seguimos en textos literarios y lenguaje y expresión humana. ¿Cuál es el propósito? Pues compararemos la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además del lenguaje utilizado en dos textos literarios. Debemos leer los textos de forma analítica, que es un lenguaje literario que ya deberíamos de saber a estas alturas, distinguir la forma del fondo y la forma del texto y editar el documento de Word. Vamos a entregar un documento de Word con todo lo que nos solicita, descargando aquí la actividad que nos permite y con todo. Estando aquí, pues llegamos a la actividad. Ya descargando la actividad nos pide que leamos el cuento de la canción de oro de Rubén Darío y nos dice a continuación que aprendiste del texto. Bueno, pues yo aprendí que fue muy difícil de entender al principio. Perdón, ya vamos a empezar. ¿Okay? Pues ya que en algunas palabras, pues yo la verdad no las conocía, no estoy muy familiarizado con este tipo de lecturas y de las palabras, pero al final, después de algo de investigación, logré entender que aunque el oro y la riqueza pueden ser buenos hasta cierto punto, cuando se convierte en una obsesión para las personas suele llevar a efectos negativos. Y porque luego se comportan de maneras que va contra los valores realmente humanos. Además, el cuento me hizo reflexionar de sobre cómo de, de sobre cómo la búsqueda de la riqueza puede distorsionar nuestra mente y nuestras vidas por las obsesiones materiales. Identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto. ¿Identificas alguna problemática? Bueno, sí, claro, hay varias cosas que identificar si hablamos de esas problemáticas sociales e individuales. Me parece que una de las problemáticas sociales sería como la avaricia de los políticos y gobernantes de nuestra actualidad, porque el símbolo del oro representa sus ganas de poder social y riquezas materiales para ellos mismos, mientras que la sociedad sufre de desigualdades económicas y no se diga que sociales. A nivel individual, pues también pensaría lo mismo, porque hay personas que tienen pocos valores éticos y morales y su codicia puede destruir relaciones y valores personales, quiero decir, corromper personas de su entorno. ¿Qué opina sobre el lenguaje que utiliza el autor? Bueno, realmente al principio no entendía nada, es un lenguaje lleno de figuras retóricas, de figuras retóricas y simbolismos me tenían abrumado hasta que fui investigando las palabras desconocidas. Por ejemplo, el sueño, por ejemplo, aquí hay un contexto. Por ejemplo, el señor, aquí el señor Darío utiliza un lenguaje poético. Ay, no.
Bueno, les compuse mi documento. Ahí, ahí. Fui investigando, bueno, por ejemplo, el señor Darío utiliza un lenguaje poético que nos permite visualizar y sentir la riqueza, pero al mismo tiempo la corrupción que el oro representa. Opino que para mí fue algo compleja al principio, pero enriquecedor al conocer el contexto de la obra y del autor. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el contexto literario facilita la comprensión? Como lo decía en la pregunta anterior, para los lectores menos familiarizados y en el estilo modernista de Darío, con el uso de figuras retóricas, el lenguaje puede complicar al lector la comprensión. Las metáforas, alegorías y su vocabulario elaborado pueden requerir un análisis más profundo, como lo hice yo, para entender el tema. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Pues claro, sí, considero que el lenguaje literario es una forma de expresión artística porque permite a los autores jugar, ay no, con el sonido, el ritmo y la metáfora, y lo que enriquece nuestra experiencia de lectura y nos proporciona varias capas, dijéramos así, ¿no?, de significado. Cada quien lo puede entender distinto. Y porque en sus textos tiene la capacidad de conmovernos, inspirarnos y hasta transformar las vidas humanas, más bien a un nivel emocional, o sea, ya conociendo ahí el contexto del autor, quién era el autor, porque él escribía mucho sobre esto, ¿no? Lee El perro y el cocodrilo de María Félix Samaniego y luego realiza lo que se te pide. Ah, caray, aquí es de María Félix Samaniego. Ok, perfecto, ahorita lo componemos. Dice, bueno, ya lo leí y aquí lo platico. Dice, hola, te platico algo que leí. Resulta que en este cuento un perro sediento se acerca a la orilla de un río para beber agua. Sin embargo, antes de que pueda saciar su sed, un cocodrilo que está en el río le advierte del peligro y le invita a beber el agua donde el cocodrilo podía atraparlo fácilmente. El perro, astuto y desconfiado, se da cuenta de la trampa del cocodrilo y decide alejarse rápidamente, evitando ser devorado. Ahora dice, redacta el texto de 5 a 10 líneas retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Bueno, ok. En una calurosa tarde, un perro sediento se aproximó a la borde de un río en busca de alivio. Al revisar el agua fresca, sus ojos brillaron con un destello de esperanza, pero desde las profundidades, un cocodrilo astuto emergió, invitándolo con palabras seductoras a sumergirse. El perro cauteloso y sagaz percibió la amenaza oculta en la oferta del reptil. Con un ladrido de desdén y un rápido movimiento, se alejó, dejando tras de sí la promesa engañosa del cocodrilo. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y la forma? Bueno, el fondo se refiere al contenido, a los temas y los mensajes que transmite cada texto. En ambos textos, el fondo trata sobre la prudencia y la desconfianza ante estas situaciones que aparecen demasiado buenas para ser verdad. En el primer texto se narra cómo el perro desconfía del cocodrilo y evita ser atrapado, reflejando la necesidad de ser cauteloso. Este contenido me enseña en la moraleja de la historia y el valor de la astucia y la precaución. La forma es la manera en que el contenido se presenta. Esto incluye el estilo literario, el uso del lenguaje, la estructura y las figuras retóricas empleadas. En el segundo texto, utilicé un lenguaje literario como connotaciones, figuras retóricas, como metáforas y personificaciones y un estilo narrativo más poético y evocador. Frases como destello de esperanza, un ladrido de desdén y la promesa engañosa del cocodrilo. Le quería poner más, pero ya. Ejemplifica cómo la forma embellece y enriquece la narración. Aquí no le puse mi narración.
enriquece mi narración, haciendo que el mensaje sea más impactante y memorable. En resumen, el fondo es la moraleja, ¿no? Sobre la desconfianza y la prudencia y bla, bla, bla. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? Bueno, a mí personalmente me gusta más el lenguaje literario por su riqueza y su capacidad de evocarnos emociones profundas y crear imágenes vividas en nuestra mente. Pues yo estoy convencido de que el lenguaje literario nos permite jugar con las palabras y las figuras retóricas como una metáfora y como hacer cosas, por ejemplo, personificaciones, lo que me puede transportar una simple narración en una experiencia artística y hasta emocional. Sin embargo, pues también hay que reconocer el valor del lenguaje cotidiano, que es más directo y claro y que me facilita una comunicación. Que la enseñé. Y que me facilita una comunicación efectiva y sin malos entendidos. Claro que ambos tipos de lenguaje tienen su lugar y función, y la preferencia puede depender del contexto y del propósito de la comunicación o de lo que esté yo leyendo, ¿no? Y aquí están mis fuentes bibliográficas: 1, 2, 3, 4, 5. Le puse porque le puse un video de YouTube, de ahí de la chava que me explicó, me ayudó a entender más. Aquí es el nombre del autor, me imagino yo, pero yo creo que aquí le voy a componer, ay, perdón, ¿qué dice aquí? Bueno, yo aquí le voy a componer después, porque creo que mi última no está bien, porque aquí me aparece el nombre del señor último, que se llama Félix María de Samaniego. Así que voy a tratar de ver, de analizar eso. Pronto, así más o menos es mi idea, que es la tarea. Espero le hayas abierto algunas ideas y les guste.